Gente, hoy nos vestimos de gala porque vamos a visitar los dos estadios más grandes del fútbol argentino por primera vez. Estoy emocionado por compartir esta experiencia contigo, así que ¡let's go! Primero, vamos a visitar el estadio monumental Casa de River Plate, uno de los escenarios más imponentes del fútbol sudamericano. Pero acá no solo se juega el fútbol, también es sede de conciertos gigantescos con artistas como Coldplay, Taylor Swift, The Rolling Stones y mucho más, tanto artistas internacionales como locales. Además, se han realizado maratones, actos de egresados y hasta producciones de Netflix. Es un lugar que vibra con el deporte, la música y la historia, y sobre todo con la pasión de millones. Ya estamos en el estadio de River, vamos a entrar al museo. Llegamos al estadio, pero entré por donde no debía. Me dijeron que es por una puerta roja por acá. Y la verdad que... mira. Wow. Súper cheto esto, ¿viste? Es demasiado elegante. Vamos a ver su historia, el merchandising, sus camisetas, sus copas, así que nada, acompáñame. El Club Atlético River Plate fue fundado en 1901 y es uno de los equipos más grandes de Argentina y de América. Su estadio, el Monumental, se inauguró el 26 de mayo de 1938 en plena conmemoración de la Revolución de Mayo, una fecha patria para los argentinos y también el nacimiento de uno de los templos más icónicos del fútbol mundial. ¿Todo bien? Tres mayores. Una entrada compré por internet. ¿Compraste por la página? ¿Te llegó un mail? Sí. ¿Te lo muestro? Pasó por el mail que te llegó. ¿Ya se jubiló? ¿Ya me dijo? Ahora puede ver museo. Museo va a ser seguido. Listo, muchas gracias. Gracias. Apenas subís las escaleras para entrar al museo, te recibe una galería impactante. Las paredes llenas de nombres, leyendas que marcaron la historia de River. Enseguida te encontrarás con una trivia interactiva donde podés poner a prueba tus conocimientos sobre el club. Más adelante hay una sala especial con camisetas originales, cuadros y hasta guantes del arquero usados en la final de la Copa Libertadores. Todo está presentado como una obra de arte, pero cargado de historia y emoción riverplatense. Más adelante te encontrás con una pared roja inmensa que impone respeto. Está dedicada a todos los directores técnicos que pasaron por el club. Es un homenaje visual a quienes dejaron su huella desde el banco. Y por supuesto, entre todos los nombres, destaca el más idolatrado de todos, Marcelo Gallardo, el muñeco. Tiene un lugar especial y no es por menos. Bajo su conducción, River vivió una de las etapas más gloriosas de su historia. Frente a la imponente pared de los directores técnicos nos encontramos con una de las exhibiciones más llamativas del museo, los botines de las glorias internacionales. Son esculturas metálicas que representan los pies de los jugadores que brillaron en River y luego hicieron historia en el fútbol mundial. Acompañado a cada botín hay una placa que resume la trayectoria del jugador, un verdadero homenaje a los talentos que nacieron en el club y dejaron huella fuera de Argentina. Rápidamente me di cuenta que la gente está a punto de salir al estadio. Las visitas están organizadas en horarios pactados y un guía te acompaña durante todo el recorrido por la cancha y parte de las instalaciones. Después de esa primera impresión de la cancha que realmente me pareció espectacular, nos invitan a sentarnos en las tribunas. Ahí, una de las guías del tour comienzan a contarnos un poco de la historia del Monumental, que más adelante les contaré un poco más. ¿Qué pasa? River va a tener su primer estadio en las cercanías del barrio de La Boca. Ahí no había nada, el estadio tenía solo 3 tribunas en esa época, hoy tiene 4. Y esa es la que faltaba. Y al no haber nada ahí, la gente mientras miraba el partido, miraban para aquel lado, veían el río de la Plata, que lo tenemos acá nomás.
Luego bajamos a pisar la cancha, solo una pequeña parte está habilitada para caminar. Desde ahí puedes apreciar el banco de suplente, tomar foto y seguidamente pasamos a la zona de los vestuarios. Al bajar, pasamos por un punto muy especial, un enorme escudo de River en la pared que muchos aprovechan para sacarse una foto. Después de caminar por un largo pasillo, llegamos a los vestuarios del equipo visitante. El vestuario local no está habilitado para las visitas. La verdad que este estadio es increíble, la verdad, hagan esta visita, no se van a arrepentir, es demasiado buena. El estadio de River es increíble, su historia, todo. ¿Y el local dónde es? Lo cuidan mucho, tienen las cosas de los jugadores. Okay. Por ahora nos permiten este solamente. Aunque la cancha del Monumental es mucho más grande de lo que se imagina, también dentro del club se practican otros deportes como el básquet y el vóley, pero el recorrido por el estadio ha llegado a su fin. Volvemos al museo, te entregarán unas fotos bastante buenas que te toman un fotógrafo con la cancha de River de fondo. Eso sí, si la quieres llevar de recuerdo hay que pagar por ellas. Acá podemos ver la evolución de las camisetas año a año, desde 1904 hasta el 2024-2025, que sería esta. Desde aquellos primeros modelos de rayas hasta la icónica banda roja que se volvió un símbolo del club. Cada diseño refleja una época, una historia, un estilo. En esta sala te proyectan una cinemática brutal donde revives ese momento glorioso en el que River conquistó la Copa Libertadores frente a su eterno rival Boca Juniors. Las imágenes, el sonido envolvente y la puesta en escena está bien lograda para que por instante sentís que estás ahí, en ese momento de la historia. Nos dimos el placer máximo en un estadio emblemático a donde jugó Alfredo Di Stéfano, en donde tiene que ver con nuestra historia. Nosotros le ganamos a nuestro eterno rival y eso será inolvidable. La historia cuenta que la banda roja de River nació casi de casualidad. A principios del siglo XX, durante un carnaval, un grupo de jóvenes que fundaron el club agarraron una cinta roja de una carroza y se la cruzaron sobre la camiseta blanca para poder distinguirse. Lo que comenzó como un simple detalle improvisado terminó convirtiéndose en el símbolo más fuerte del club. Hoy, esa banda no es solo parte del uniforme, es parte del alma de millones de hinchas. Aunque hoy lo conozcamos como el Gigante de Núñez, River Plate nació en el barrio de La Boca, allá por los 1901, entre calles de tierra, conventillos y el aroma del puerto. Con el paso de los años, River fue creciendo y quería tener su propio lugar, así que el club se mudó a Recoleta, sí, en plena ciudad. Allí construyeron un estadio con tribunas de maderas, buena capacidad y una infraestructura moderna para la época. Después, River Plate dio un gran salto al mudarse a Núñez, un barrio mucho más alejado del centro, pero con espacio suficiente para construir un estadio mucho más grande y moderno. Fue inaugurado en 1938. Su forma característica le valió el apodo de La Herradura. Pero no fue su único apodo. En los años 30, gracias a la misión del club que empezó a invertir fuertes sumas para atraer jugadores de gran nivel, nació el apodo de los Millonarios, reflejo de audacia y grandeza que todavía define a River. Así que sí, River nació en La Boca, pasó por Recoleta y finalmente en Núñez. Dejó una huella imborrable en el fútbol argentino. Ahora entramos a una de las partes más importantes de River Plate, los trofeos.
Sala de las Glorias y los triunfos durante 120 años. Un espacio donde las vitrinas rebosan de copas nacionales e internacionales, reflejando todo lo que ha ganado River a lo largo de las décadas. Es imposible no quedarse unos minutos admirando todo lo que representa este rincón del museo. Esta parte es increíble porque es un túnel que te va contando la historia desde el 2016 hasta los años 50, 40 creo. Después de estar en el Salón de los Trofeos, entramos a uno de los lugares más interesantes del museo, el pasillo donde literalmente vas caminando sobre los años. El piso está lleno de fechas y a medida que vas avanzando, te vas metiendo en cuartos que representan distintas décadas del club. En cada sala tiene camisetas, recortes y hasta videos de partidos históricos que se jugaron en esa época. Es como que si estuvieses en una máquina del tiempo pero futbolera. Una locura lo bien hecho que está. Y ahora sí, llegamos a uno de los momentos más épicos del recorrido, la Sala 360. Acá te metes en una especie de habitación circular, toda cerrada, donde las paredes son pantallas gigantes, literal. Estás rodeado por completo de imágenes. De repente empieza la cinemática y ¡boom! Te sentís en el cielo del Monumental. Tomas aéreas, los cánticos, los goles, la emoción, todo explotando a tu alrededor. Ya parece que vas volando por encima del estadio y justo pensás que ya no puede mejorar. Te tiran los mejores momentos de la final contra Boca en Madrid. Es imposible no emocionarse y revivir la historia, pero en carne propia. Una completa locura. Mis impresiones de este estadio es que la verdad es que en cada rincón donde te pares, donde mires, te cuenta la historia, te cuenta sus copas, te cuenta la historia de sus jugadores. El Museo de River es uno de los más completos de la historia de Latinoamérica. Más de 120 años de historia desde su fundación de 1901. Miren la evolución del escudo desde 1910, 1918 y en cada cierto tiempo se va cambiando el escudo de River Plate. Justo al lado del museo hay un restaurante que es puro River. Todo está decorado con trofeos, fotos históricas y retratos de ídolos. Es como seguir dentro del museo, pero con buena comida. Ideal para cerrar la visita con ese espíritu riverplatense todavía en el aire. No podía faltar hablar de la estatua de Gallardo, uno de los ídolos más grandes de River. Llegamos a la famosa estatua de Marcelo Gallardo, el técnico más ganador en la historia de River. Una figura hecha en su honor, que ni bien se inauguró, se volvió viral por una razón muy particular. Sí, no fue por sus títulos o su legado, sino por el tamaño exagerado en sus partes íntimas. La escultora Mercedes Zabal salió a aclarar que fue una decisión simbólica. Dijo que representa la fuerza, el carácter y el liderazgo de Gallardo en el club, pero entre hinchas y rivales se quedó como un chiste eterno. Más allá de eso, la estatua es imponente, está llena de detalles y para muchos representa una era dorada en River que quedará para siempre en la historia. Bueno, este fue el recorrido en el Monumental. Historias, títulos, pasión, la verdad que me pareció increíble, inmenso y muy moderno el estadio. No dejen de visitar este museo, este estadio es uno de los más importantes de Latinoamérica
y uno de los más grandes. Pero el fútbol argentino no se entiende sin su máximo rival, así que ahora nos vamos a la Bombonera.